qué música, no diga que no es hermosa. Bien, esta música es de una suite de un compositor ruso fascinado por la música oriental y por el oriente, que es Mikhail Hipólitov Ivanov. Este señor Mikhailovich Hipólitov Ivanov, todavía tenía un Mikhailovich, bueno, es Mikhail Hipólitov Ivanov. Fue un compositor ruso que compuso algunas cosas. No es de ninguna manera un importante compositor ruso, pero la suite caucásica de la cual estamos escuchando la marcha del jeque fue muy buena música del amigo Hipólitov Ivanov, y estuvo a la altura en algunos pasajes de los grandes momentos de la música de Rimsky-Korsakov, ¿no? Sí, y de Mussorgsky también, y tiene 4 movimientos, en el paso de la montaña, en la villa, tiene un adagietto y tiene la procesión del Sheikh Sardar, que es esta, tempo marziale. Así que avanti, que la escuchamos. Bien, una muy buena coda, porque yo la verdad esperaba que, como Hipólitov Ivanov es un poco rústico, digamos, no está considerado entre los grandes compositores, se iba a mandar una coda, que coda es el final de una partitura, una coda que fuera pam, pam, pom, así, pero no, fue seca, ¿vio? Pam, pam, pam. Bien, bueno, no crea por esto, por favor, que estamos haciendo la apología de los jeques árabes. No, esto es buena música y avanzamos en nuestro conocimiento del Oriente. El Oriente siempre fue misterioso para Occidente y tenía la atracción también de lo misterioso. Hay una gran novela de Edith Hule que se llama El Árabe, y que fue filmada por Rudolf Valentino, el ídolo de las multitudes del cine mudo, la cifra perfecta del Latin Lover. Fue filmada en una película que se llamaba The Sheikh. The Sheikh es el sueño de muchas de las mujeres de la era de los 20. El sueño del Oriente mágico, del Oriente misterioso. Los románticos también ensayaron el viaje a Oriente. Chateaubriand, por ejemplo, Lord Byron, pero sobre todo los franceses. Chateaubriand viajó a Oriente porque el Oriente misterioso, mágico, y el romanticismo se llevaban bien. No olviden que el romanticismo es un movimiento antirracionalista, ¿no?, que clama por la subjetividad y por las pasiones del alma. Y entonces, ¿cómo no ir al Oriente misterioso? Justamente Volney es un autor que escribió una novela que se llamaba Las ruinas de Palmira. Las ruinas de Palmira están muy de moda en este momento, porque a un arqueólogo islámico, que yo que sé que descubrió de las ruinas de Palmira, lo decapitaron. En fin, sobre esto nos reservamos la opinión, pero así la ciencia arqueológica no va a avanzar mucho. De todos modos, durante el siglo XIX y el XX, esta fascinación por el Oriente misterioso siguió dominando a Occidente y a Hollywood muy especialmente. En Hollywood
a las noches árabes les decían Arabian Nights, y la novela El árabe de Edith Hule es la historia de una inglesa libre que se dirige al desierto, al desierto, a buscar cosas, a vivir aventuras, en fin, a lo que sea. Y allí Edith Hule escribe el libro El árabe. El árabe expresa, si ustedes vieran la foto de Edith Hule que yo me he googleado, expresa el anhelo de toda mujer británica, sobre todo, que quiere algo misterioso para su vida, salir de los restos de la época victoriana y perderse en el misterioso Oriente. La leyenda de las alfombras voladoras, quiero recordar, es del siglo XIII, y no es que hubiera alfombras voladoras en Oriente, sino que el occidente, aún barbárico, el occidente predescubrimiento, por usar esa palabra, ¿no?, colonialista, de América, ese occidente imaginaba que el Oriente era tan opulento, majestuoso, mágico, que ahí las alfombras volaban, se desplazaban en alfombras voladoras. O sea, las alfombras voladoras las crearon los occidentales ante el deslumbramiento que tenían por los secretos del Oriente. Claro, Occidente sigue su desarrollo, Occidente hace la conquista de América, hace las guerras entre España e Inglaterra, la armada invencible de Felipe II, Inglaterra comienza a desarrollar su revolución industrial, Descartes escribe el discurso del método, y finalmente llega la Revolución Francesa y ya estamos en medio de la modernidad, en tanto que el Oriente se ha quedado en el siglo XIII. ¿Por qué? Bueno, esto es una explicación muy compleja. Porque no hizo lo que hizo Occidente, es decir, lanzarse a descubrir lo que Occidente llamó otros mundos, a masacrar a los pueblos originarios de América, a llevarse todo el oro y la plata de América, y los piratas tomaban el oro y la plata de América y la derivaban a Inglaterra, e Inglaterra era una isla pequeña, pero con una potencia capitalista e industrialista que Marx admiró hasta el tuétano. Y entonces se crea la economía capitalista. Al crearse la economía capitalista, surge naturalmente el colonialismo. Entonces, Oriente vuelve a entrar en la historia, pero como fruto de la codicia, de la invasión, de la conquista colonialista. Entonces, China, India, Afganistán y todos los otros países del Oriente pasan a ser colonizados por el Imperio Británico. Y ahí Oriente comienza a sentir la impiedad del hombre blanco. La impiedad del hombre blanco. Sartre, Jean-Paul Sartre, en su cuestionado y justamente prólogo al libro de Frantz Fanon, pero en su deslumbrante prólogo al libro de Frantz Fanon, lleno de verdades, le dice a los europeos: ustedes se han hecho a sí mismos, construyendo esclavos y monstruos. Y así fue. Pocas fuerzas históricas más despiadadas que el colonialismo. Entonces, hay que repasar esto para entender también
lo que está pasando hoy. No estoy diciendo, y quiero aclararlo bien, que la barbarie fundamentalista, la barbarie terrorista, está justificada por las barbaries colonialistas del pasado. De ninguna manera. Nada justifica esto. Esta es la historia del ser humano y es una historia terrible, terrible, de muertos, vejaciones, violaciones, matanzas, genocidios. Es terrible. Porque Occidente, en efecto, se hizo creando esclavos y monstruos. Ahora bien, estábamos en la señorita Edith Hull, que escribe esta novela gótica tardía, ¿no? Una novela gótica tardía, británica. Es la señorita Edith Hull. Nació en 1880 y murió en 1947, fíjense en la época que muere, después de la guerra. Pero en 1919 publica su novela El árabe y hace soñar a todas las niñas inglesas con la figura del árabe. Porque la protagonista del árabe es una señorita aventurera que está en el Oriente. Y un día se encuentra con un sheik que la rapta. Bueno, esto es la novela romántica. ¿Qué niña que leía en 1918, algo así, esta novela no deseaba ser raptada por un jeque árabe romántico que la subía en su caballo y se la llevaba de prepo, así? Yo conocí muchas amigas que me decían, ay, yo de chica leía El árabe, sí, qué novela excitante. Y en efecto, por algo le escribió esta niña victoriana, Edith Hull, El árabe, luego Rodolfo Valentino, el sheik, y a él vamos a ir. Volvemos. ¿Querés enterarte de qué hablaron Bolívar y San Martín? A pensar de todo. Esta producción que estás escuchando llega a vos gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias, ARUNA, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Con esta música marcha el jeque por el desierto, altivo, seductor, poderoso. Entonces, la escritora postvictoriana Edith Hull escribe El árabe, o El sheik. Acá se tradujo en la editorial Molino, estaba como El árabe, de E. Hull. Y la novela tiene tanto éxito entre las jovencitas románticas que sueñan que un sheik la secuestre, tal como el sheik secuestró a la dama británica de esa novela, que inmediatamente George Melford, un productor de la época muda, dirigió la película, ¿no? Si la novela es de 1918, ya en 1921 Hollywood dijo esa novela para Valentino. Rudolf Valentino era un tipo adorado, pero adorado por las mujeres en esos años, y tenía una pinta, digamos, tenía su pinta, más o menos, digamos, ¿no? Era un italiano, más. Había nacido en mayo de 1895 y se va a Nueva York. Un actor italiano, se naturaliza norteamericano, Rudolf Valentino, y fue, atención, el primer sex symbol del cine mundial. O sea, ustedes observen hoy en que el Islam, el Oriente, es señalado como el enemigo mortal de Occidente. Sin embargo, ¿cómo es la historia?
¿Cómo es esta historia loca que vivimos? En 1921, Rudolph Valentino, italiano, se consagra definitivamente haciendo de árabe. Y el sueño de las niñas británicas era ser secuestradas por un sheik. Entonces, y un tipo con pinta de árabe, un tipo con pinta de sheik, es el sex symbol del cine mundial. Y es el Latin lover que más habrá de descollar en la cinematografía. Este muchacho Valentino le fue muy bien, tuvo buenos matrimonios, estuvo en esos líos de polleras y de pantalones, por supuesto, donde Valentino fue a Hollywood y bueno, y ahí hace todas las películas que hizo, ¿no? La primera película, la primera creo, bueno, no importa esto, acá no estamos hablando haciendo la cosa de Valentino, estamos enriqueciendo un poco lo que estamos hablando, ¿no? Oriente estamos hablando. Valentino hace un papel de gaucho en una película que lo consagró, pero ominosamente, por usar esa palabra, en el entero universo. La película también estaba basada en una novela de Vicente Blasco Ibáñez y se llamó Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y ahí Valentino baila un tango y por eso le pusieron piernas de tango. Bueno, no sé si tenía piernas de tango. Lo cierto es que el sheik permaneció como el personaje perfecto de Valentino, el personaje que lo incrusta en la historia del cine, su personaje icónico. En efecto, Valentino como sheik es un ícono, y Valentino como gaucho y bailando el tango es otro ícono. Se convirtió Rodolfo Valentino en la más grande estrella masculina de su tiempo, y se convirtió en eso ayudado por la visión romántica que Hollywood y Occidente tenía del misterioso Oriente. Bagdad era un nombre que no evocaba a Saddam Hussein, que no evocaba a armas nucleares escondidas. No, Bagdad evocaba a las lunas de Bagdad, las noches de Bagdad, los romances en Bagdad. Entonces, vamos a escuchar la banda sonora, que es muy atractiva, de la película El Sheik de 1921, donde Valentino interpreta al héroe de la novela El Sheik de Edith Hughes, escritora británica. Ahí vamos. Bueno, ya está, vamos sacando esto porque en verdad les confieso, esto tiene más de música de aventuras de película de Hollywood que de Oriente. O sea, lo que revela una vez más que no tenían ni idea de qué música ponerle a la película El Sheik. Y había música de Oriente. En 1921 tenían Sherazad de Rimsky-Korsakov, que era una gloria. Pero bueno, Hollywood es muy ignorante, y más en esa época, ignora muchas cosas. Y no nos podemos, como dijimos, y como es lo que guía esto, no podemos ignorar a Oriente más. No, aquí hay que conocerlo y también tenemos que explicitar cuán mal se lo conoció, que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, luego de Valentino, el Oriente pasa a ser, en muchas películas, en muchísimas películas, tema de los films. El Oriente como el Oriente romántico, Bagdad como la ciudad ejemplar. La música oriental es muy recibida, muy bien recibida en Occidente.
Oriente había sido condenado por Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia a permanecer eternamente fuera de la historia debido a la natural pereza oriental. Son palabras de Hegel estas. ¿Qué sorpresa se hubiera llevado Hegel el 9/11? Porque habría debido admitir que el Oriente ya no estaba fuera de la historia universal, sino que había entrado en ella estrepitosamente. Ya había entrado antes, porque no tenemos que olvidar que Afganistán había sostenido una guerra contra Rusia, y que en esa guerra contra Rusia los afganos fueron asistidos por Estados Unidos y armados por Estados Unidos. O sea, Osama Bin Laden, que estaba en esa guerra y bien al frente, fue armado por Estados Unidos. Estas son las paradojas norteamericanas. También armó Estados Unidos, Inglaterra, los Krupp de Alemania armaron a Hitler para frenar al comunismo, pero después Hitler se les volvió en contra, igual que Osama Bin Laden. Bueno, yo hice una nota sobre eso, ya la vamos a leer uno de estos días. Ahora, lo que queremos es seguir con esta descripción del Oriente, pero no olvidar su música, para lo cual vamos a volver y nos vamos a deleitar con alguna de las partituras que orientales o en honor a Oriente se han compuesto en la música clásica. Ya volvemos. La imaginación es poder. A pensar de todo. Ya volvemos con A pensar de todo. Oriental. Bueno, vamos a seguir tratando de comprender a Oriente para comprender desde las raíces la tragedia que ha ocurrido en Francia. En eso estamos. No estamos pasando todo esto porque... No. Hay dos maneras de afrontarlo. O nosotros contamos los horrores que acaban de ocurrir en París, o nos remitimos a decir, bueno, está bien, horroroso. Ahora, conozcamos a quienes hicieron esos atentados. Quienes hicieron esos atentados provienen de una cultura milenaria a la que hay que conocer, porque conociéndolos vamos a poder entenderlos. Quizás jamás podamos entender el fundamentalismo, porque el fundamentalismo ni siquiera pretende ser entendido. El fundamentalismo impone sus ideas. Eso es ser un fundamentalista. Lo que yo creo es la verdad, y lo que usted me diga no me importa. Como el califa Omar con la biblioteca de Alejandría. Quememos esa biblioteca, porque si en esa biblioteca está el Corán, todos los otros libros están de más. Y si en esa biblioteca no está el Corán, con más motivo hay que quemarla. Este es un juego lógico que ha seducido a muchos positivistas lógicos, a muchos matemáticos, el razonamiento del califa Omar. Ahora, veamos, yo creo que hay un pequeño error en el razonamiento del califa Omar, o algo que olvidó decir, porque vamos a la primera parte. El califa Omar dice de la biblioteca de Babilonia, hay que quemarla, porque si en esa biblioteca no está el Corán, no sirve de nada, hay que quemarla. Y hay que quemarla porque si en esa biblioteca está el Corán, todos los otros libros no sirven de nada. Ahora bien, la pregunta es, en esa biblioteca, si está el Corán, quiere decir que el Corán fue aceptado en esa biblioteca, fue puesto, colocado en esa biblioteca. Si se quema esa biblioteca, ¿se va a quemar también el Corán? ¿Qué va a hacer el califa Omar con el Corán? No lo dijo nunca. Tendría que haber dicho, y si está el Corán, no quemen la biblioteca, quemen todos los libros fuera de la biblioteca y dejen solo el Corán. No dijo esto.
La otra posibilidad es, si en esa biblioteca está el Corán, todos los otros libros sobran, en consecuencia hay que quemarla. Pero ¿qué pasa con el Corán? Hay que sacarlo antes, ¿no? Para no quemarlo. O al quemar la biblioteca también se quema el Corán, que estaba acogido en esa biblioteca, que estaba aceptado en esa biblioteca. Entonces, esta segunda parte debilita un poco el argumento del califa Omar. El califa Omar, en todo caso, tendría que haber dicho, y si en esa biblioteca está el Corán, todos los otros libros sobran, quémenla, pero antes saquen el Corán. Y no dijo saquen el Corán. ¿Ordenó entonces quemar el Corán? Caramba. Ojalá esto no nos valga un atentado, lo estamos diciendo como una elucubración. Pero es interesante, ¿no? Es interesante, creo que vale la pena pensarlo, porque la frase ha deslumbrado tanto, que merece ser mencionado esta omisión, digamos. ¿Qué hacemos, califa Omar? Nosotros estamos con usted y amamos, digamos, tanto el Corán como lo ama usted. Ahora, el Corán está en la biblioteca de Alejandría. El Corán está ahí. Si usted dice, como el Corán está en esa biblioteca, todos los otros libros sobran, quémenla, la pregunta es, hay que sacar el Corán entonces de esa biblioteca para quemarla. De lo contrario, el Corán es quemado con los otros libros. ¿Esa orden de usted? Bueno, esto queda para la meditación de todos y difícil resolverlo. El éxito del Islam es un éxito persistente. La religión islámica se expande. El Islam, dicen estos autores, ¿qué es el Islam? ¿No? Chris Horry y Peter Chippendale. El Islam, dicen, es una fuerza conservadora muy vigorosa que apuntala la vida tradicional de la familia y protege a las personas y las comunidades contra los cambios gigantescos y a menudo destructivos impuestos a los países del tercer mundo por el contacto con el mundo capitalista desarrollado o con el comunista, agrega. Pero el Islam no parece por ahora, tener muchos problemas con el mundo comunista. El mundo comunista no fue colonialista en el siglo XIX, de ningún modo. Entonces, el problema es con el colonialismo del siglo XIX, que ha dejado heridas muy profundas en los países colonizados. Dicen estos dos autores que en condiciones de paz es poco probable que el Islam fundamentalista pudiera jamás llegar a una aveniencia con las sociedades laicas de Occidente, ni aceptar las ideas y las instituciones políticas occidentales, en particular los ideales caros al occidente del nacionalismo y de la libertad individual, que no tienen ningún lugar en el pensamiento musulmán. No, el nacionalismo sí. Lo que no tiene lugar en el pensamiento musulmán es la libertad individual. Porque la libertad individual sería una ofensa a Alá y a su profeta Mahoma. Ahora, bien dicen estos dos autores que en esta negación tajante del individualismo y el requisito de sumisión a la autoridad divina en todos
y cada uno de los aspectos de la vida, es eso lo que parece tan extraño a la mentalidad occidental. La mentalidad occidental que se ha edificado bajo el capitalismo desde la Revolución Francesa, como teniendo como base al individuo de la propiedad privada, al individuo libre, al individuo de la democracia, no puede entender la negación de la libertad que hay en la vida islámica. En el Islam, dicen nuestros autores, apenas si se plantean las cuestiones del libre albedrío o de los derechos humanos, que son pilares fundamentales del pensamiento político occidental moderno. En efecto, son pilares fundamentales que han sido violados constantemente. Así que no vengan a compadrear nuestros amigos Chris Horry y Peter Chippindale, porque es cierto, Occidente ha declarado una y mil veces su respeto a la libertad individual, a la propiedad privada y a los derechos humanos, y los ha violado siempre que quiso. La cuestión es muy compleja. No hay que creer que el mal está de un lado y el bien del otro. Lo que hay que hacer es animarse a enfrentar la complejidad. Y una de las fuerzas más importantes para animarse a esto es el conocimiento del otro, que el otro no sea lo ajeno, que el otro no sea lo absolutamente otro. Si para el fundamentalismo islámico nosotros, los occidentales, somos lo absolutamente otro, nosotros no podemos responder con lo mismo. Tenemos que hacer el esfuerzo de comprender, condenar las matanzas y tratar de siempre comprender. En el próximo bloque vamos a escuchar una música realmente sublime y con un espíritu oriental profundísimo. Volvemos. ¿Apocalípticos o integrados? Vos, ¿de qué lado estás? A pensar de todo. Este es el bloque final de A Pensar de Todo, donde nos hemos ocupado de la cuestión del conocimiento del Oriente. Que no sea más el lejano Oriente, porque está muy cercano, trágica y sangrientamente cercano. Rimsky-Korsakov fue un compositor ruso del siglo XIX de enorme talento y de una sabiduría para la orquestación tan notable que influyó poderosamente en Igor Stravinsky, que fue su discípulo. Rimsky-Korsakov se documentó mucho en las tradiciones orientales, aunque él era un compositor de origen, de experiencia, de tendencia oriental, y tomó para hacer una suite inmortal, bellísima, tomó a la figura de Sherazade, que es la que le cuenta todas las noches a un monarca árabe que ha dispuesto que ella sea eliminada, que sea condenada, muerta. Le cuenta un cuento. Es una idea maravillosa. Y ya desde el primer cuento, el todopoderoso Señor que va a disponer de su vida se fascina con ese cuento y a la noche siguiente le pide otro. De algún modo esta es una novela de suspenso, porque uno se pregunta ¿cuándo dejará de pedirle cuentos? Y si cuando deje de pedirle cuentos realmente la va a matar a Sherazade. ¿Y tendrá Sherazade tantos cuentos como para prolongar tanto su vida? Por eso el maravilloso libro que tanto ha influido en Occidente y en nuestra literatura, sin duda, a Jorge Luis Borges,
se llama Las 1001 noches, que son todas las noches en que Sherazad le cuenta un cuento al que va a disponer de su vida. Es extraordinaria la idea porque además es la imaginación contra la muerte, es la literatura contra la muerte, es el salvar la vida a través de la riquísima imaginación fabuladora. El mismo argumento que sostiene a todos esos cuentos es extraordinario, como es extraordinaria la suite de Rimsky-Korsakov, de la que aquí vamos a escuchar uno de sus fragmentos más hermosos. Sherazade existe porque Rimsky-Korsakov encontró en el Oriente, en el misterio del Oriente, en la ciudad de Bagdad, en el romanticismo de las Arabian Nights, de las noches árabes, todo lo que tenía que encontrar para hacer una partitura genial. Eso es también Oriente, y eso también tenemos que conocerlo. En esa tarea vamos a seguir. Bueno, gracias. Chao. Hasta mañana. Presentó el programa de fortalecimiento de radios universitarias, Aruna, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional.